Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Una mañana hablaba con un hombre mayor. Este hombre acababa de discutir acaloradamente con su hijo. Se sentía enojado, se sentía herido, lastimado, agredido. Así que me senté junto a él. La vida familiar de este hombre había sido muy conflictiva. Su matrimonio no había sido lo que él esperaba, así que frustrado, buscó una salida en el alcohol. Cuando volvía a su casa alcoholizado, su familia volvía a recordarle su frustración. Así que enojado se descargaba con sus hijos pequeños. Ahora ya de adulto, seguía agrediendo sin darse cuenta. Saben que cuando me senté con él, mis palabras fueron un poco duras. ¿Por qué tapar la enfermedad que está llevándote a morir por dentro? ¿Por qué taparla? Sus lágrimas empezaron a correr y me dijo, ¿cómo hago entonces? Mi nombre es Víctor Luquix, soy pastor y licenciado en teología. Hoy quiero ayudarte a aprovechar tantas cosas que tiene el libro de la Biblia para que tu vida cobre el sentido que estuviste buscando. Para poder seguir este estudio, te recomiendo que solicites el material gratuito La Biblia Habla a la red Nuevo Tiempo. Esto lo podés hacer mediante la página estudielabiblia.com o al WhatsApp más 598 95 72 9586. El asombroso mundo de la Biblia. Amigos queridos, estábamos hablando en los capítulos anteriores del problema del pecado. Este problema que justamente es transgredir la ley de Dios o los consejos que Dios dio para la humanidad, aquellos consejos para evitar que el ser humano se lastime a sí mismo y lastime a los que quiere, a los que ama o a los que lo rodean. Esto es el pecado. Vimos que Dios, a través de la persona del Hijo, de Jesús, bien, muere por nosotros, hace una acción salvífica, bien, en favor de nuestra salvación, de la humanidad, así como también el Espíritu Santo y el Padre, cada uno tiene su acción o su función en la salvación del ser humano. Pero hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que Dios aconseja al hombre para ir comenzando a solucionar este tema del pecado y para poder aceptar esa salvación que Dios ofrece a la humanidad. Pero antes vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuánto cuesta esta salvación? Hay muchas iglesias por allí que ofrecen la salvación, o que ofrecen por allí una parte en la vida eterna por cierto costo. ¿Tiene un costo la salvación? ¿Tiene un costo tu bienestar? ¿Hay que pagar? ¿Hay algún precio para poder estar mejor o para acercarnos a Dios? ¿Esto es así? Vamos a verlo en la Biblia juntos, ¿les parece? Vamos a buscar en Romanos otra vez, bien, Romanos, epístola de San Pablo, Nuevo Testamento allí en tu Biblia, capítulo 3, versículo 24. Bien, dice allí, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amigo querido, no nos dejemos engañar. La salvación es totalmente gratuita. No podemos pensar que hay que pagar para recibir algo de parte de Dios. Bien, nosotros tenemos el acceso a nuestra salvación gratuitamente. Bien, ahora sí, entendiendo que no tenemos que pagar nada por nuestra salvación, que es gratuita, ¿qué puedo hacer yo de mi parte entonces para aceptar esta salvación y aceptar a Jesús en mi vida? Vamos a leer una historia que nos ejemplifica esto. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento el libro de Lucas, el médico, el historiador Lucas. Muy bien, allí en Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, dice así. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, aquí esta historia nos dice qué paso tenemos que dar para empezar a aceptar esa salvación que Jesús nos ofrece. Bien, ¿qué les parece? ¿Cuál será el paso según la historia que hemos leído? Aquí dice: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Por qué dice subieron? Saben que el templo en aquella época, bien, y posteriormente, anteriormente en el Antiguo Testamento también, el templo estaba ubicado en el monte Moria, bien. Entonces realmente Jerusalén estaba ubicada sobre un monte, y aquí nos da a entender que 2 hombres al subir venían de lejos para adorar a Dios. Esto quiere decir que estos hombres no vivían allí en Jerusalén. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Fariseo era un líder religioso, un referente en cuanto a la fe de la época de Jesús. Alguien que intentaba hacer todo al pie de la letra lo que decía la Biblia. Y otro era publicano. Publicano era una persona que en aquel tiempo era considerado el peor traidor. Un traidor a la patria, un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, para los invasores, para aquellos que habían tomado lo que no les pertenecía. Así que muchísima gente de la época odiaba literalmente a los publicanos. Uno era un referente de la fe, otro uno de los más odiados de la sociedad. Subieron juntos a orar al templo, y aquel líder referente de la fe decía así: gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, soy tan bueno, ni aún soy como este pobre publicano que está allí, traidor de la patria. Bien, no soy como él, soy mejor. Gracias. Y este pobre publicano no podía alzar sus ojos al cielo, sino que decía, golpeándose el pecho: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús termina esta historia diciendo: les digo que este último, el publicano, descendió, bajó del templo, de ese monte, justificado, volvió a su casa sintiéndose justificado, habiendo sido justificado. Esta persona reconoció, ¿qué cosa, amigos? Reconoció que era pecador. Aquel referente de la fe no tenía nada que reconocer, pues se creía justo, se creía una persona impecable y agradecía por ser tan perfecto. Pero no se daba cuenta que el problema del pecado es para toda la humanidad. Así que, en primer lugar, para empezar a aceptar esa salvación que Jesús nos ofrece, tenemos que entender y aceptar que somos pecadores, que tenemos esa inclinación a errar y que nos equivocamos. Muy bien, amigos, ¿qué sigue al primer paso? ¿Qué sigue justamente a reconocer que somos pecadores para aceptar esta salvación que Jesús nos ofrece? Muy bien, vamos a leer juntos Hechos allí en tu Biblia, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 37 y 38. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Primera palabrita que les dice Pedro allí: arrepiéntanse. Bien, arrepiéntanse. Así que primero tengo que reconocer que soy un pecador, y en segundo lugar tengo que arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, justamente estar dolido de aquello que he hecho, aquello que me avergüenza, bien, estar avergonzado y querer cambiar, tener una actitud de cambio. ¿Qué puedo hacer para no cometer este mismo error? No volver a lastimar a otra persona o a mí mismo. Muy bien. Entonces, amigos queridos, ¿qué debemos hacer con el pecado? O sea, nos
hemos reconocido que tenemos esta enfermedad que nos lleva a la muerte. En segundo lugar, nos hemos arrepentido. No quiero hacer más esto, me duele haberlo hecho. Muy bien, ¿qué debo hacer ahora en tercer lugar? Vamos a buscar juntos Salmos, ¿les parece? Allí a la mitad de la Biblia, Antiguo Testamento en tu Biblia. Salmos 32, versículos 3 al 5. ¿Estás listo? Dice allí: Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué les parece que es la respuesta que dice aquí la Biblia? ¿Qué tengo que hacer en tercer lugar para aceptar esta salvación? Dijimos en primer lugar, reconocer que soy pecador. En segundo lugar, arrepentirme. Y en tercer lugar, confesar a Dios mi pecado. Bien, dice aquí el texto, mientras estuve con la culpa, mientras no confesaba y no hablaba con Dios de este problema, cada vez me sentía peor. Dice aquí, envejecieron mis huesos, bien, pero mi pecado te declaré, mi error, bien, mi transgresión a la ley, le conté a Dios, bien, y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué pasó? Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien, ¿qué pasa entonces cuando hacemos estos tres pasos? Reconozco que estoy enfermo, que me he equivocado, que el problema del pecado también está en mí como en cada ser humano, que soy un hombre que se equivoca, o soy una mujer que se equivoca, o soy un joven o un niño que se equivoca, una niña. Exactamente. Todos nos equivocamos. Segundo lugar, bien, nos arrepentimos. Qué feo es haber hecho esto, me siento muy mal. Y en tercer lugar, justamente, confesarle a quién dice, a Dios. Contarle el problema, contarle que estoy arrepentido por haber hecho tal o cual cosa. Muy bien, ¿y qué hace Dios con esto? Vamos a buscar juntos Isaías 1:18. ¿Está bien? Antes de leer este texto, quería recordarles, en uno de los capítulos anteriores habíamos dado el ejemplo de aquellas épocas en estas latitudes en las que existía aquel almacenero que nos proveía de nuestros alimentos, de nuestros víveres, aquel negocio donde íbamos a comprar alimentos, donde tenían un libro contable negro y allí anotaban todo nuestro crédito para sacar cosas y pagarlos mensualmente. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, en este mismo ejemplo, imagínense que Dios, nuestro Padre, es este almacenero que nos daba justamente nuestra mercadería a crédito. Bueno, nosotros queremos evitarlo porque no tenemos cómo pagarle. ¿Se acuerdan del ejemplo? Muy bien, no tenemos cómo pagarle, entonces salimos a la calle y lo vemos y justamente tratamos de escondernos. Pero imagínense esto, el almacenero nos ve y allí en el medio de la calle, frente a los vecinos, me dice, hey, con vos quería hablar, ven aquí. Entonces Dios nos dice esto, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué sorpresa sería para nosotros si, queriendo evitar aquel almacenero, este almacenero nos dijera, vení, tu deuda, ¿cuánto debías? Tanto. Aunque era tanto, ahora es 0. Aunque debías esto que no podías pagar, estás sin trabajo, ahora es 0. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Quién pagó mi deuda? Muy bien, en este caso, nuestra deuda la pagó Jesús, amigos queridos. Muy bien, pero podemos todavía preguntarnos lo siguiente. Hay muchas personas por allí que andan por la vida sin poder perdonarse, sin aceptar este perdón de Dios. El dolor del arrepentimiento es tan grande
y no hacen el tercer paso, que es confesar a Dios. Y no creen en lo que Dios hace con estos pecados. Si aún fueran rojos, quedarán blancos como la lana. Dios borra, bien, todo aquello que cometiste mal, si puedes hacer estos 3 pasos, bien, que son reconocer que eres pecador, arrepentirte y confesarle a Dios, justamente. Entonces, amigo querido, ¿cuán completo es el perdón divino? ¿Realmente será que perdona todas mis iniquidades? ¿Todo? Vamos a ver esto. Isaías, ahí mismo donde estamos, pero capítulo 43, un poco más adelante, versículo 25. Veamos qué dice allí. Yo, dice ahí, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no es como nosotros, amigos. ¿Lo han escuchado alguna vez algún matrimonio discutir? Porque tú en aquel año, en aquel momento, me dijiste tal cosa. Me has dicho tal cosa, aquello que hirió tanto mis sentimientos en aquel momento. Pero aquí Dios no nos dice esto. No nos está recordando todo el tiempo aquel momento cuando vos te equivocaste. Porque en aquel momento, cuando tú te equivocaste, Dios lo borró porque Jesús lo pagó. Jesús sufrió aquello que teníamos que sufrir. Jesús pagó aquello que teníamos que pagar para darnos una nueva oportunidad. Amigo querido, ¿cuánto nos amaba Dios? ¿Cuánto nos amaba Dios? Les comentaba al principio de este capítulo, hablaba con un hombre mayor y le dije, ¿por qué tapar una enfermedad así que te está haciendo morir por dentro? Y este hombre me comentó y me dijo, ¿qué hago entonces? Mi respuesta y sugerencia fue, ¿por qué no pedís perdón? Sus lágrimas siguieron corriendo. Para él fue sorprendente esto. ¿Por qué no pedís perdón? ¿Saben qué me dijo? Lo voy a hacer. Llamó a su hijo y le pidió perdón por primera vez en su vida por todas aquellas equivocaciones que había tenido desde la niñez hasta ahora. No saben lo emocionante que fue ver ese encuentro. No saben el alivio que sentía este hombre adulto, cargando hasta esa edad tantas faltas, tanta culpa. Entonces, amigos queridos, lo que nos ofrece Dios es una restauración completa de este problema del pecado. Arrepentirte, darte cuenta que sos pecador, confesarle a Dios, pedir perdón. ¿Cuántas cosas tienes de las que te arrepientes? ¿Cuántas veces te has equivocado? No tienes que contármelas a mí. Aquí la Biblia dice que tienes que contarle a Dios, en tu intimidad, allí donde nadie te escucha. Poder trasladar esa culpa, ya que Jesús la pagó por nosotros. Poder decirle a Dios, este peso ya no lo puedo llevar. ¿Puedes perdonarme? Y aquí dice la Biblia, y hay una promesa más. Dios nos va a perdonar. ¿Has herido a alguien? No solamente es bueno pedir perdón a Dios, sino a aquel que has herido. Restaurar esa relación. Empezar a sanar esa herida que sigue abierta y que estabas tapando, negando el problema. ¿Cuántas cosas se solucionarían? ¿Por qué dejar que tu vida se pasa rápido con una culpa que no puedes llevar, con un peso que ya no das más? Dios te ofrece el perdón y te ofrece que puedas restaurar tu vida siguiendo este ejemplo, pidiendo perdón cuando te has equivocado. ¿Te parece que lo puedas probar esta semana? Semana que viene, mismo canal, en el mismo día, nos volvemos a encontrar
y vamos a ir profundizando más. ¿Te parece? Nos vemos.